Era una noche fría y nebulosa cuando Lucas, Mariana, Rafael, Sofía y Tiago se encontraron en la entrada de la mansión Hollow Creek. El viento aullaba entre los árboles, creando un sonido que parecía susurrar secretos antiguos. La casa, con su arquitectura victoriana decadente, se erguía imponente ante ellos, sus ventanas rotas reflejando la luz de la luna llena. Los rumores sobre la mansión siempre los habían intrigado, pero ahora, a medida que se acercaban, la adrenalina se mezclaba con el miedo. «Vamos ya, no podemos dejar que la historia nos venza», exclamó Lucas, empujando la puerta principal, que chirrió en protesta. La puerta, hecha de madera oscura y pesada, parecía negarse a dejar entrar a los intrusos. Tan pronto como entraron, el aire se volvió helado. El olor a moho y madera podrida inundó sus narices, como si la propia casa estuviera atrapada en un pasado lejano. El interior de la casa era un reflejo del abandono, con muebles cubiertos de polvo y telarañas que colgaban como cortinas. Las paredes, una vez adornadas con papel tapiz vibrante, ahora exhibían una paleta de tonos desvaídos y manchas de humedad. La luz de la luna filtrándose a través de las ventanas rotas creaba sombras que danzaban en las paredes como si fueran criaturas vivas. Mariana dudó, sintiendo una presencia extraña. «No sé si esto es una buena idea, chicos», dijo, mirando a sus amigos, con su voz temblando. El miedo comenzaba a infiltrarse en su corazón. Pero Lucas, decidido, la animó a seguir adelante. «Vamos, solo será una noche de diversión y historias para contar. Piensa en lo emocionante que será». A medida que comenzaron a explorar, Rafael, siempre escéptico, comenzó a grabar vídeos con su celular, burlándose de las leyendas que rodeaban la mansión. «Miren, si aparece un fantasma, seré el primero en desmentirlo», se reía, pero la tensión en el aire era palpable. Su bravata era una fachada, él también sentía el frío recorrer su espalda, pero mantenía la pose para no mostrar debilidad. Sofía, con su cuaderno en manos, anotaba cada detalle. «Deberíamos dividirnos en grupos y explorar diferentes partes de la casa», sugirió. Los demás estuvieron de acuerdo, y después de algunas discusiones sobre quién debería quedarse juntos, decidieron que Lucas y Mariana irían al piso de arriba, mientras que Rafael, Sofía y Tiago se quedarían en la planta baja. La división parecía lógica, pero la inseguridad flotaba en el aire. En el piso de arriba, Lucas y Mariana entraron en un cuarto cuya puerta estaba entreabierta. La atmósfera era pesada, y la luz de la luna iluminaba un antiguo espejo cubierto de polvo. Mariana se acercó al espejo, sintiendo una ola de frío que la hizo estremecerse. «Hay algo mal aquí», murmuró, mirando atentamente su reflejo, que parecía distorsionado y distante. Lucas, por otro lado, estaba más interesado en explorar. Mientras tanto, en la planta baja, Tiago estaba jugando con una linterna, haciendo que las sombras danzaran en las paredes. «Miren, es un fantasma», gritó, haciendo que todos rieran nerviosamente. Pero la risa pronto cesó cuando oyeron un ruido proveniente de la cocina, como si algo estuviera siendo arrastrado. El sonido resonó en el aire, haciendo que todos se miraran, la diversión rápidamente transformándose en inquietud. Rafael, aún escéptico, decidió investigar. «Es solo el viento», se dijo, tratando de convencerse mientras caminaba hacia la cocina. Pero a medida que se acercaban, el ruido se intensificó, y una sensación de pavor comenzó a instalarse. Sofía, con su cuaderno, comenzó a anotar: «Ruido en la cocina, posible manifestación sobrenatural». La seriedad de sus palabras dejó a todos en silencio. En el piso de arriba, mientras Lucas examinaba el espejo, tuvo una visión fugaz de una figura pálida detrás de Mariana. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. «Mariana, ¿viste eso?», le preguntó, su voz temblando. La incertidumbre en su mirada mostraba que comenzaba a dudar de la cordura de aquel lugar. «¿De qué hablas?», respondió ella, confundida, sin darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. La tensión aumentó cuando todos se reunieron de nuevo en el vestíbulo. «¿Oyeron ese ruido?», preguntó Tiago, pálido, su bravata anterior desapareciendo. «Sí, y eso no fue solo el viento», respondió Rafael, ahora más serio que antes. Su celular ya no era una fuente de diversión, sino un posible registro de lo que podría ser su última noche. Decididos a descubrir qué estaba pasando, se dirigieron a la cocina. El aire estaba más frío. Al entrar, encontraron un diario antiguo tirado en el suelo, abierto en una página que hablaba sobre rituales de comunicación con los muertos. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, agachándose para recoger el diario.
Tan pronto como lo abrió, una brisa helada recorrió la sala, y las luces comenzaron a parpadear, como si la casa estuviera reaccionando a su presencia. Lucas leyó en voz alta: aquellos que desvelen los secretos de la casa deben estar listos para enfrentar lo que se avecina. En ese momento, el ambiente pareció cambiar, las paredes parecían cerrarse, y susurros resonaban por toda la casa. Era como si los espíritus estuvieran conscientes de su presencia y decidieran manifestarse. Fue entonces cuando ocurrió la reviravolta. Las figuras espectrales comenzaron a aparecer, mostrándose a los amigos. Cada una de ellas estaba ligada a uno de los amigos, revelando secretos y miedos que cada uno de ellos guardaba. Mariana vio una versión mayor de sí misma, atrapada en un ciclo de arrepentimiento, mientras Lucas confrontaba un espíritu que simbolizaba su avaricia y ambición desmedida. El choque en sus ojos era evidente, y comenzó a entender que no era solo una noche de diversión. Rafael, el escéptico, se encontró frente a una figura que representaba su propia vulnerabilidad, una sombra de sí mismo que siempre trataba de ignorar. Sofía y Tiago enfrentaron sus inseguridades más profundas, viendo sus fallas reflejadas en figuras que danzaban y se reían de ellos, como si se burlaran de sus debilidades. El terror que inicialmente buscaban se transformó en un juego psicológico, donde la supervivencia dependía de enfrentar sus mayores verdades. A medida que los amigos luchaban contra sus visiones, la casa parecía vibrar con cada emoción. Las paredes pulsaban, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores, resonando con los miedos que estaban escondidos en sus corazones. El grupo, antes unido por el coraje, ahora se dividía, cada uno luchando contra sus propios demonios, y la separación amenazaba con destruir la amistad que habían construido. Mariana, todavía frente a su versión mayor, intentó gritar, pero su voz falló. «No puedo ser tú», exclamó, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Eres lo que podría convertirme si no enfrento mis miedos». La figura sonrió, una sonrisa triste, como si supiera que Mariana tenía razón, pero estaba atrapada en un ciclo sin fin. Lucas, al confrontar el espíritu que simbolizaba su ambición desmedida, comenzó a darse cuenta de que su búsqueda incesante de éxito lo había aislado. «No quiero ser así», gritó, su voz resonando por la habitación. El espíritu dudó, y Lucas vio una fracción de esperanza en sus ojos. «Si puedo cambiar, tal vez tú también puedas», susurró, y la figura comenzó a desvanecerse. En la planta baja, Rafael estaba en un difícil enfrentamiento. La figura que lo encaraba era una versión de sí mismo, pero marcada por cicatrices y dolor. «Siempre has escondido tu verdadero dolor», le dijo la figura, y Rafael dudó, pero Sofía lo sostuvo del brazo. «No somos perfectos», admitió, y la figura comenzó a desaparecer, como si la aceptación fuera la clave para su liberación. Sofía y Tiago, juntos, estaban enfrentando una sombra que se alimentaba de sus inseguridades. «Nunca serás lo suficientemente buena», susurró la sombra, y Sofía dudó, pero Tiago sostuvo su brazo. «Nosotros somos lo suficientemente buenos, y debemos creer en eso», dijo. Juntos, gritaron a la sombra, y con eso, la energía de la casa comenzó a cambiar, como si las paredes estuvieran escuchando y respondiendo. Con la casa cerrándose a su alrededor y las figuras espectrales acercándose, el grupo se dio cuenta de que necesitaban trabajar juntos para romper la maldición que mantenía atrapadas a las almas perdidas. Se unieron, compartiendo sus historias y miedos, creando una corriente de fuerza y comprensión. Al abrirse unos a otros, las figuras comenzaron a dudar, como si sus presencias malignas se debilitaran por la luz que emanaba de la amistad y el amor que compartían. El grupo se reunió en el centro de la cocina, donde el diario aún estaba abierto. «Necesitamos hacer esto juntos», dijo Lucas, su voz firme. «Si nos unimos y somos honestos sobre nuestros miedos, tal vez podamos liberar a estas almas». Todos estuvieron de acuerdo, y de las manos, comenzaron a hablar sobre sus experiencias, sus debilidades y lo que aprendieron esa noche. «Siempre temí no ser suficiente», confesó Mariana, y al hablar, la figura que la atormentaba comenzó a desvanecerse, como si se estuviera liberando. «Yo también», dijo Rafael, y la figura que lo representaba también empezó a desaparecer. Sofía y Tiago, juntos, declararon sus inseguridades, y las sombras que los rodeaban se disiparon, hasta que el aire se volvió más ligero. Finalmente, al salir de la casa, la luna llena brillaba intensamente, iluminando el camino de regreso a la aldea. Sabían que nunca olvidarían esa noche, no solo por el terror, sino por la fuerza que encontraron unos en otros al enfrentar sus verdades. La mansión Hollow Creek,
aunque aún envuelta en misterio, ya no era un lugar de miedo, sino un testimonio de la fuerza de la amistad y de la importancia de enfrentar los propios fantasmas. Mientras caminaban, la atmósfera a su alrededor cambió. El viento, que antes era gélido y amenazante, ahora parecía suave y reconfortante. El camino de regreso a la aldea estaba iluminado por la luz de la luna, y podían escuchar el canto de los grillos, como si la naturaleza estuviera celebrando su victoria sobre el miedo. ¿Creen que la casa todavía está embrujada?, preguntó Tiago, mirando hacia atrás. Quizás, respondió Sofía, pero ahora sabemos cómo enfrentar eso juntos. La idea de regresar a la mansión algún día ya no parecía tan aterradora. De hecho, había un sentido de conquista y superación. Habían enfrentado sus miedos y, de alguna manera, ayudaron a los espíritus a encontrar la paz. La aldea estaba tranquila cuando llegaron. Las luces estaban apagadas, y la mayoría de los habitantes dormía, ajenos a lo que había sucedido en la vieja mansión. Pero para el grupo, todo había cambiado. No eran solo amigos, se habían convertido en una familia, unida por sus experiencias y por el coraje que encontraron en medio del terror. En los días siguientes, la experiencia en la mansión se convertiría en parte de sus historias, algo que contarían en reuniones y encuentros. ¿Recuerdan aquella noche?, comenzaría a decir Lucas, y todos reirían, recordando los momentos de pánico y revelación. Pero, sobre todo, hablarían sobre la fuerza que encontraron juntos, como un grupo unido. Mariana, que antes estaba tan insegura, comenzó a abrirse más sobre sus sentimientos y miedos. Lucas, por su parte, aprendió a valorar no solo sus logros, sino también las conexiones que hizo con los demás. Rafael, el escéptico, se volvió más empático, reconociendo que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino una parte importante de quien era. Sofía y Tiago, que enfrentaron sus inseguridades, se convirtieron en defensores de la aceptación y el amor propio, inspirando a otros en la aldea a abrirse sobre sus luchas. Y así, la mansión Hollow Creek, un lugar de terror una vez, se convirtió en un símbolo de superación y amistad. Y en los momentos en que la luna llena iluminaba la aldea, recordarían la vieja mansión. Una casa que, a pesar de sus secretos, les había brindado la oportunidad de enfrentar sus verdades y encontrar libertad. Su historia continuó, llena de nuevas aventuras y desafíos, pero siempre con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Como un ciclo, la vida avanzaba, y la amistad se hacía cada vez más fuerte. Los recuerdos de aquella noche se convirtieron en un lazo entre ellos, un recordatorio de que, no importa cuán oscuro pueda parecer el camino, siempre hay luz y esperanza cuando se está rodeado por aquellos que amamos.